Mateo capítulo 6. 6:19, perdón. ¿Sí lo tenemos? Léalo en voz fuerte. 1, 2, 3. No os hagáis Amén, amén. El Señor está enseñando a sus discípulos, les está mostrando que es importante sembrar, es importante dar, es importante hacer tesoros en los cielos. Y el reino de los cielos es el reino de Dios, ¿sí? Cuando Juan el Bautista aparece, sale del desierto, en el capítulo 3, dice de la siguiente manera, 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Mateo capítulo 3. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, toda persona, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el horno. A la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué se bautizaban? Para arrepentimiento, para mostrar, hacer manifiesto su arrepentimiento, ¿sí? A la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene el que viene detrás mío, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿de qué manera? En Espíritu Santo y fuego. O sea, Él es el que va a incrustar la palabra de Dios, ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, dice la Escritura que era un pueblo con un pensamiento de esclavitud. Dice la Escritura que ellos estaban acostumbrados a la abundancia que en medio de su esclavitud tenían, ¿sí? Así dice la Escritura. Y cuando Dios los saca de la tierra de Egipto, Dios hace que antes de salir sacrifiquen un cordero, y a través de ese cordero y el derramamiento de la sangre de ese cordero, Dios iba a traer libertad a un pueblo que estaba oprimido, ¿sí? Dice la Escritura que Él los hizo salir asombrosamente y que Él los hizo pasar por el desierto. Y en el desierto es donde Dios quiere transformar, cambiar, transformar la mente y el corazón del ser humano. Es en el desierto, es en las dificultades, es en los problemas. Ellos venían de tener abundancia, fíjese, eran esclavos, tenían mucha comida, pero estaban en esclavitud.
Y ahora Dios quería sacarlos de esa tierra de esclavitud para mostrarles la verdadera bendición, la verdadera abundancia, que no era solamente para saciar el cuerpo, sino también para saciar el alma de la presencia de Dios. Amén. Pero tenían que pasar por medio del desierto. Y en el desierto fueron probados. Y el pueblo en el desierto comenzó a ver que le faltaba los alimentos que tenían como esclavos. Y comenzaron a renegar y a decir: allá teníamos comida, allá nos sentábamos en las ollas de carne, teníamos pan en abundancia. Y aquí no tenemos nada, en el desierto no tenemos nada. Y dice la Escritura que Dios oyó la queja de ese pueblo. Y se enojó Dios. Vamos a Éxodo capítulo 16. Dice la Escritura así. Vaya rápido a Éxodo capítulo 16. Verso 3. Y les decían los hijos de Israel, les decían a Moisés y a Aarón. Éxodo 16:3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Wow, eran esclavos, ¿y qué tenían? ¿Abundancia de qué? De carne, ¿cierto? Esclavitud tan extraña, ¿no? Cuando comíamos pan, ¿hasta qué punto comían pan? Hasta saciarse, ¿sí? Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, ellos estaban acostumbrados. Cuando usted está cómodo espiritualmente, cuando usted está chévere, cuando usted está, como dice por allí, vamos a vivir sabroso. Pero ellos, el pueblo no, ellos, ¿cierto? Vamos a vivir sabroso. Pues claro, pues con todo lo que les llega, ellos viven sabroso. Pero vamos a las Escrituras. Ellos vivían sabroso, estaban cómodos, tenían rigor, porque dice la Escritura que tenían rigor. O sea, trabajaban mucho, pero lo único que tenían en abundancia era ollas de carne y pan en abundancia, tanto que comían hasta saciarse. Había un señor llamado Víctor Morales. Don Víctor no sé si vive todavía, un gran hombre. Y él siempre en las vacaciones de mis estudios de bachiller me llamaba, iba a mi casa y le pedía, hablaba con mi papá, y le decía que quería que Diego lo acompañara para trabajar en ciertas cosas. Entonces él por ejemplo, reestructuraba techos o levantaba paredes o hacía cosas así por el estilo, y le salían muy buenos trabajos. Entonces yo me iba con él, con don Víctor, y nos subíamos, yo tiraba las tejas, todo el trabajo pues pertinente para la reparación o para la restauración de los techos. Pero estábamos al sol, con el calor del día, ¿sí? Y con sed, y sed de esa sed agotadora. Y aún así, pues trabajábamos, y él siempre me llamaba porque era muy piloso, era muy atento a lo que yo veía que él iba necesitando. Yo veía que iba a buscar un martillo, yo ya se lo tenía en la mano, ¿sí? O él necesitaba algo y yo ya leía lo que él iba a necesitar. Entonces siempre buscaba que yo le colaborara. Cuando llegaba la hora del almuerzo, pues las personas que contrataron a don Víctor para ese trabajo eran muy generosos. Entonces traían unos pedazos de chuleta gigantescos o una bandeja paisa, bueno, eran muy generosos. Y comíamos hasta saciarnos. Y nos daban la jarra de aguapanela, ¿sí? Y qué rico. Y teníamos comida, ¿hasta dónde? Hasta saciarnos. Pero teníamos algo, ¿qué era? Rigor.
O sea, estábamos en el calor del día, con esas camisas de esa tela que drill, manga larga para no quemarse y bueno, en fin, todo camuflado. Pero recuerdo que estábamos en ese sol tan fuerte y faltaba algo. O sea, si hubiese otra persona que estuviese haciendo otro trabajo en esa casa, yo no le iba a dar de mi almuerzo, yo no le iba a compartir. ¿Por qué? Porque era una abundancia conforme a la bondad del ser humano, ¿sí o no? Era una abundancia que si yo compartía de mi plato, me iba a quedar con hambre en el transcurso de la tarde. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Era una abundancia como característica del ser humano. Este pueblo tenía abundancia de carne. Este pueblo tenía abundancia de pan, pero no tenía nada más. Era una abundancia que los egipcios les permitían, que los egipcios les daban, pero con el fin de terminar sus trabajos, de terminar las ciudades que estaban construyendo. Eran esclavos. Los israelitas vivían en una ciudad que se llamaba Gosén, y ellos venían, bajaban y hacían los trabajos para los egipcios. Muchas mujeres eran las del servicio de las casas. Otros hombres, otros varones eran los agricultores. Otros tenían la parte de construir, trabajar para el gobierno construyendo, yo qué sé, pues lo que nos narra la historia, ¿sí? Pero ellos tenían rigor, a pesar de que tenían abundancia de pan y abundancia de carne. Cuando salen de Egipto, entran por el desierto, al ver que las cosas que traen de Egipto comienzan a escasear, en el desierto comienzan a renegar de Dios, comienzan a levantar murmuraciones. Si vamos al capítulo 12, podemos ver cómo este pueblo sale con abundancia, no salió pobre. Éxodo capítulo 12, verso 32, leámoslo desde allí. Desde el verso 31. E hizo llamar a Moisés, o sea, el rey de Egipto, y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí, o sea, hagan oraciones por mí. Y los egipcios apremiaban, apuraban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. ¿Qué fiesta es esa? Fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerda que el Señor celebró la fiesta de los panes sin levadura en la Santa Cena, la que los cristianos llaman Santa Cena? Envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto podían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los egipcios de Israel, de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. O sea, dice la Escritura que ellos salieron con riquezas, salieron con mucha abundancia, pero luego todo esto acaba, todo esto perece. Y Dios quiere mostrarles a ellos que, estando en el desierto y habiéndose acabado todo ese alimento, porque ya se había acabado, ellos comenzaron a murmurar, a mal hablar de Moisés y de Aarón. Entonces el Señor se le manifiesta a Moisés y a Aarón y le dice de la siguiente manera:
Éxodo 16, verso 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová. ¿Se acuerdan qué es la gloria de Jehová? La mano de Dios solucionando los problemas. Acuérdese bien de eso. Acuérdese bien de eso. Esa es la gloria de Jehová. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Algo que caracteriza al cristianismo de hoy en día es que murmura fácilmente contra los que dirigen la obra de Dios. Es fácil, hoy es fácil murmurar. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. O sea, les iba a dar lo mismo que en ¿dónde? Cuando estaban esclavos. Y Dios les iba a mostrar a ellos que sin ellos cultivar la tierra, que ellos sin estar al sol para trabajar, para hacer sus trabajos como esclavos, Dios les iba a saciar ¿de qué? De carne y de pan. ¿Hasta qué punto? Hasta saciaros. Dios lo que está haciendo es trayendo un pueblo con una mentalidad de esclava, lo pasa por el desierto para acomodar su mente al reino de Dios, que es en el desierto que se transforma nuestra mente y nuestro corazón para el reino de Dios. Así hace Dios. Es fácil decir yo confío en Dios cuando estoy chévere, sabroso. Es fácil. Pero cuando hay dificultades, cuando se pasa por el desierto, es allí donde Dios te está mirando. Está mirando tu fidelidad. Está mirando lo que salen de tu boca, tus palabras, tus pensamientos. Y es allí donde verdaderamente se le demuestra a Dios tu fidelidad, tu confianza en Dios. Es allí. Dios siempre está observando, está mirando. Entonces dice la Escritura que este pueblo murmuró contra el Señor. Murmuró contra Moisés y contra Aarón sin saber que estaban murmurando era contra Dios. El verso 13 dice: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. O sea, en medio del desierto, Dios te alimenta. En medio de las dificultades, Dios provee todas las cosas. Te provee paz en tu alma, tranquilidad en tu alma. Si lo primero que necesitamos, ¿qué es? Paz en nuestra alma. Sigue diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más que otros, o sea, de acuerdo a la capacidad de alimentarse. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos. Y hedió y se enojó Moisés contra ellos, y lo recogían cada mañana y cada uno según lo que habían de comer. O sea, cuando la mente es como la mente de ellos, de esclavitud, no pueden ver que es Dios quien los sostiene, sino que ellos, dice la Escritura, que cuando estaban en Egipto ellos tenían todo carne, pan en abundancia. O sea, tenían la tierra, aún siendo esclavos, para cultivarla, entregar el impuesto y algo quedaba para ellos. A eso le llamaban abundancia. Pero ahora que no tenían la tierra, que no podían trabajar como en la agricultura como esclavos, no tenían cómo producir carne, cómo producir
el trigo para producir el pan. Entonces dice la Escritura que ellos comenzaron a guardar para el otro día. Y el Señor dice, haceos tesoros ¿en dónde? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, y donde esté vuestro tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Donde esté vuestro tesoro, donde esté lo que tú más amas, allí está puesto el corazón. ¿Sí? Entonces Dios nos enseña en su palabra que en medio de la dificultad, en medio de los problemas, dice la Escritura que debemos confiar en el Señor. En Génesis capítulo 28 nos habla de un hombre que también tenía rigor. Era un hombre que trabajaba y todo lo que hacía prosperaba. Y es Jacob, pero no disfrutaba lo que tenía.